¿Y si una sola película pudiera cambiar vidas, pero también destruir una carrera en Hollywood? ¿Y si lo que ocurrió detrás de cámaras fue tan extraño que nadie quiso hablar de ello? Mel Gibson sabía exactamente el riesgo. Llevar la historia de Jesús con un realismo extremo no era solo cine, era desafiar a toda una industria. Y lo hizo solo, sin apoyo. Pero durante el rodaje de La Pasión de Cristo, comenzaron a pasar cosas, accidentes, testimonios inquietantes, un ambiente difícil de explicar. Personas que estuvieron allí aseguran, algo no era normal, y algunos terminaron cambiando su fe. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver fue registrado. Pero casi nadie se atrevió a mostrarlo. Si ya has visto La Pasión de Cristo y esa película te marcó, deja tu me gusta aquí abajo. Ahora, comencemos. La profecía de Mel Gibson. Desde el principio, la producción de La Pasión de Cristo ya parecía caminar en dirección opuesta a todo lo que el mundo considera lógico. Mel Gibson, impulsado por una necesidad que trascendía el arte, decidió financiar personalmente cerca de $30 millones de su propio bolsillo, asumiendo un riesgo financiero millonario. Pero ¿por qué alguien arriesgaría casi todo su patrimonio en una película? ¿Y por qué ningún estudio de Hollywood quiso asociarse al proyecto? El motivo, el guión, exigía seguir las sagradas escrituras palabra por palabra. Para los poderosos de Hollywood, eso era un suicidio financiero, pero para Mel Gibson era el único camino hacia la verdad. Ese aislamiento de la industria, por más aterrador que pareciera, fue lo que blindó a la película de interferencias comerciales y abrió espacio para que la narrativa siguiera fielmente los evangelios. Pero una película sobre Cristo necesita a un Cristo. Y es aquí donde la historia comienza a tomar matices que desafían la mera coincidencia. Jim Caviezel era un actor en ascenso. Tenía talento, presencia y el respeto de la industria. Cuando fue invitado para interpretar a Jesús de Nazaret, Mel Gibson le hizo una advertencia que sonaba más como una profecía. Si aceptas este papel, tal vez nunca más trabajes en Hollywood. Será un desafío físico y espiritual tan devastador que puede destruir tu carrera. ¿Por qué un director le diría eso a su protagonista antes siquiera de encender las cámaras? Guarda esa pregunta. La respuesta que Caviezel daría, a través de su actitud, cambiaría su vida para siempre. Caviezel no dudó. Miró a Gibson e indicó que sentía haber nacido para ese propósito. Y, para asombro del director, el actor reveló un detalle como mínimo intrigante. Tenía exactamente 33 años de edad. ¿Y sus iniciales? JC, Jim Caviezel, una coincidencia inevitable con las iniciales de Jesucristo. Podría ser solo un detalle curioso, pero en el set de filmación esa identificación profunda comenzó a intrigar a sus colegas. No es común ver a un profesional abrazar un proyecto con semejante riesgo, entregándose en cuerpo y alma a un personaje que exigiría de él el límite de su propia humanidad. Las primeras señales. Cuando las grabaciones comenzaron en la provincia de Matera, el equipo pronto se dio cuenta de que no sería un trabajo común. El escenario era implacable, terrenos irregulares, vientos helados que congelaban los huesos y lluvias inesperadas que parecían surgir de la nada. Había que recordar que la mayor parte del equipo técnico estaba formada por veteranos de Hollywood, hombres y mujeres curtidos por décadas de cine, que ya habían filmado en desiertos y selvas. Sin embargo, lo que empezaron a relatar allí no tenía que ver solo con el clima adverso. El clima de misterio flotaba sobre el set. Lentamente, una atmósfera densa se instaló. Algunos miembros del equipo comenzaron a susurrar por los rincones. Había una tensión en el aire, como si la recreación minuciosa de aquellos eventos antiguos estuviera de alguna forma despertando algo dormido. Equipos de última generación empezaron a fallar inexplicablemente en momentos específicos. Las cámaras se apagaban solas. Los micrófonos captaban ruidos que nadie había emitido. ¿Por qué sucedía esto precisamente en los momentos en que se pronunciaban las palabras de Cristo? Al principio, muchos intentaron justificarlo a través de la lógica, el frío, la humedad, el azar, pero pronto, la sucesión de eventos dejaría claro que la lógica
no sería suficiente para explicar los entretelones de la pasión de Cristo. El dolor real. La narrativa bíblica nos relata que el sufrimiento del Mesías no fue simbólico, fue sangre derramada, y Mel Gibson estaba decidido a no suavizar un solo golpe. Él no quería una película cómoda para ser vista en una tarde de domingo con palomitas. Él quería que el espectador sintiera el peso de cada azotaina para entender el peso del sacrificio por nuestros pecados. Pero en un set de filmación, la violencia es coreografiada. Nadie se lastima de verdad, o al menos así es como debería ser. Durante la recreación de la flagelación, uno de los momentos más brutales de la historia, los actores que interpretaban a los soldados romanos debían golpear un poste protegido detrás de Caviezel, creando la ilusión del impacto. Pero, en un determinado momento, hubo un error de cálculo. El látigo de cuero, puntiagudo e impetuoso, cortó el aire y erró el poste. Golpeó de lleno la espalda desprotegida de Jim Caviezel. El actor cayó sin aliento. El corte fue profundo y el dolor fue agonizante. Ya no era una actuación. La sangre se mezcló con el maquillaje. Increíblemente, el error se repetiría más de una vez a lo largo de aquella semana. Los compañeros de trabajo comenzaron a notar heridas reales en el cuerpo del protagonista. Con cada escena, la incomodidad se apoderaba de todo el elenco. Estaban siendo testigos del sufrimiento literal de un hombre inocente que se negaba a detener las grabaciones. ¿Por qué Caviezel no abandonó el set? Porque, según él mismo relataría más tarde, cada herida reforzaba su misión de representar el amor del Salvador de la forma más genuina posible. Soportó noches sin dormir y dolores punzantes en las articulaciones. Y la prueba apenas estaba comenzando. Durante la escena en la que Cristo carga la cruz camino al Gólgota, la producción decidió usar una cruz de madera maciza, extremadamente pesada, para dar veracidad al cansancio del personaje. En una de las caídas ensayadas en las cuestas de piedra, la cruz cayó sobre Jim Caviezel con toda su fuerza. En ese exacto momento, se dislocó el hombro izquierdo. Si ya has visto la película y recuerdas la escena de la caída, escucha bien. El grito de dolor que rompe el silencio de esa escena, que hace que el corazón del espectador se congele, no es actuación. Es un grito humano real. El equipo corrió a socorrerlo. La recomendación médica era detenerlo todo, pero con los ojos fijos en un propósito que parecía mayor que él mismo, con una mirada que muchos describieron como indescriptible y permeada de una compasión extraña, él exigió continuar. La cámara se encendió de nuevo. Y el dolor que vemos en pantalla es la más pura verdad. Si hasta este punto crees que las adversidades fueron fruto de accidentes naturales en un ambiente inhóspito, lo que sucedió a continuación sacudió profundamente el escepticismo de todos en el estudio. La tormenta no estaba en el guión. El viento violento surgió de la nada, derribando parte de las estructuras de apoyo y forzando a todos a buscar refugio. Pero antes de que pudieran evacuar la montaña por completo, un resplandor ensordecedor cortó los cielos. Un rayo cayó en el set, y no golpeó un árbol o un equipo. Golpeó de lleno al asistente de dirección, Gian Michelini. El susto fue inmenso. El caos se instauró, pero increíblemente sobrevivió sin secuelas graves. Algunos días después, el equipo regresó al mismo lugar para terminar las duras grabaciones de la crucifixión. El clima parecía estable. La atmósfera estaba enfocada, silenciosa. Pero la naturaleza demostraría una vez más que aquel lugar no estaba bajo el control humano. Las nubes se agruparon abruptamente, y ante decenas de testigos que abrieron los ojos en puro terror, un segundo resplandor explotó en la cima del monte. Esta vez, el rayo golpeó al propio Jim Caviezel, junto con Gian Michelini nuevamente. El equipo técnico describió el momento con horror. Testigos dijeron haber visto fuego saliendo de las orejas del actor y su cuerpo iluminado por una fracción de segundo insoportable. Todos temieron lo peor. El silencio que siguió al estruendo fue el sonido de la desesperación. El choque eléctrico fue tan masivo que, según cualquier ley de la física, podría haber sido fatal. ¿Qué explica dos rayos cayendo en el mismo lugar exacto, golpeando a las mismas personas que estaban grabando las últimas horas de la vida de Jesucristo?
Este episodio instigó una curiosidad reverente en el set. Había una sensación evidente de que algo más allá de lo común estaba acompañando aquella producción. Incluso los técnicos más escépticos, que no creían en absolutamente nada, quedaron intrigados y atemorizados. Era como si las puertas del cielo y del infierno estuvieran abiertas sobre Italia, observando cada toma, poniendo a prueba los límites físicos y mentales de aquel equipo. Caviezel describió el susto como algo que sacudió lo más profundo de su propia fe, pero milagrosamente se levantó otra vez. La transformación de los culpables. Para entender el verdadero impacto de esta obra, necesitamos observar las consecuencias que esos dolores generaron en el alma de quienes estuvieron allí. La historia de Roma y de Jerusalén nos enseña que las decisiones tomadas por un pequeño grupo de autoridades alrededor de un carpintero galileo terminaron moldeando civilizaciones enteras, una escala histórica sin precedentes. En el set de La Pasión de Cristo, ese eco histórico se repitió de forma microscópica pero profundamente transformadora en el corazón de hombres que representaban los peores aspectos de la humanidad. Piensa en el personaje de Barrabás, el criminal, el asesino que fue liberado mientras el inocente caminaba hacia la muerte. El actor Pedro Sarubi fue elegido para este papel. En la Biblia, Barrabás desaparece de la narrativa tras su liberación, pero en la grabación de la escena en la que Poncio Pilato presenta a Jesús y a Barrabás ante la multitud, ocurrió algo inexplicable. Cuando la cámara comenzó a rodar, Pedro Sarubi miró a los ojos a Jim Caviezel, quien ya estaba maquillado, herido y exhausto. El actor relató posteriormente que no vio a un compañero de trabajo intentando actuar. Dijo que vio en los ojos de Caviezel algo que recordaba a una compasión genuina, un amor tan arrebatador que no podía explicarse racionalmente. Sarubi comenzó a llorar de verdad. El contacto visual con la representación viva del dolor de Cristo lo conmovió al punto de generar cambios profundos en su propia alma. Él, que vivía una vida distante de Dios, encontró allí una redención personal. Aquella mirada silenciosa de un actor ensangrentado hizo más por él que años de explicaciones teológicas. Pero el giro más impresionante tal vez sea el de Judas Iscariote. El hombre que vendió al maestro por 30 monedas de plata fue interpretado por el talentoso actor italiano Luca Lionello. La ironía perfecta. Lionello se declaraba abiertamente un ateo convicto antes de participar en la película. Entró al proyecto solo por el trabajo, por el arte, por la visibilidad. Pero los entretelones de La Pasión de Cristo no permitían neutralidad. Durante las grabaciones, la fuerza del mensaje de sacrificio, el ambiente cargado, el sufrimiento real de sus compañeros y la historia de amor incondicional que estaban contando, comenzaron a romper las defensas intelectuales de Lionello. El hombre que interpretó al mayor traidor de la historia de la fe cristiana terminó las grabaciones de rodillas. El ateísmo no pudo resistir al peso de la cruz, aunque fuera una cruz de cine. Tras el fin de la película, Luca Lionello buscó la iglesia. Se convirtió al cristianismo de forma fervorosa y terminó bautizando a sus hijos. Esto es lo que sucede cuando el arte deja de ser entretenimiento y pasa a ser testimonio. Miembros de otras creencias, extras, técnicos de iluminación, muchos comenzaron a cuestionar sus propias convicciones durante los descansos. Las discusiones sobre religión, que suelen dividir a las personas, allí se transformaron en algo que unía corazones quebrantados. La convivencia diaria con lo sagrado también trajo relatos de fenómenos que hasta hoy la producción duda en detallar públicamente, temiendo que el enfoque de la película se pierda. En medio de las adversidades climáticas, no fueron pocos los profesionales que relataron experiencias perturbadoras e intensas. Había momentos en los que, mirando las grabaciones en los monitores o incluso a simple vista al final del día, algunas personas veían siluetas vestidas con ropas antiguas, observando la grabación de lejos. Figuras que aparecían en las esquinas del escenario sin que nadie lograra identificarlas en la lista de extras. Ellos no interferían, solo observaban. Al final de las grabaciones de la crucifixión y de la resurrección, estas apariciones misteriosas simplemente dejaron de verse. ¿Qué eran?
Muchos creen que la fidelidad al dolor de Cristo atrajo la atención de esferas a las que nuestros ojos naturales raramente pueden acceder. En contraste con este misterio, otras personas afirmaban sentir una tranquilidad interior inexplicable al pisar determinados puntos del escenario, una paz que desafiaba el frío congelante y el desgaste físico. Había gracia operando en aquel suelo de tierra batida. A medida que las semanas avanzaban, el cronograma exigía 1/3 de todo el tiempo de filmación solo para las escenas de la crucifixión. 5 largas semanas. Jim Caviezel necesitaba permanecer en una postura estática, casi desnudo, bajo un frío extremo colgado en la cruz. El maquillaje tomaba horas para ser aplicado incluso antes de que saliera el sol. Y aquí, un detalle doloroso reveló la entrega total del protagonista. El equipo de maquilladores relató un problema que nunca habían enfrentado en Hollywood. Al intentar aplicar las heridas escenográficas en la espalda y en los brazos de Caviezel, comenzaron a confundirse. Ya no lograban distinguir qué era maquillaje y qué era un hematoma real. El cuerpo del actor estaba tan marcado por las coreografías exhaustivas, por las caídas en las piedras, por los golpes de los flagelos y por el peso de la cruz, que la ficción y la realidad se habían fundido en su carne. Temblaba de frío incontrolablemente en las horas de pausa, pero increíblemente, el actor prefería no quejarse. Él comprendió en el dolor de su propio cuerpo una fracción minúscula de lo que el texto bíblico relata sobre las humillaciones extremas que el verdadero Cristo soportó antes de exhalar su último suspiro. Era imposible para cualquiera del equipo permanecer indiferente ante semejante dedicación artística y espiritual. Otro hecho curioso ocurrió con la actriz Claudia Gerini, quien interpretó a la esposa de Poncio Pilato. Ella relató que el involucramiento con la trama fue tan abrumador que su inconsciente fue tomado. Comenzó a soñar repetidamente con pasajes bíblicos enteros que ni siquiera había leído o memorizado, pasajes que no estaban en sus líneas del guión. Describió la experiencia como si hubiera sido sacudida espiritualmente. La película estaba entrando en la mente de quienes estaban allí, forzándolos a enfrentar la vida, la muerte y la fe cara a cara. Juan 3:16. Cuando las filmaciones terminaron, el silencio que se apoderó del set no fue de alivio por el deber cumplido, sino de reverencia. Como punto central de todo lo que se vivió allí, pulsaba el mensaje del Evangelio, más específicamente, la verdad contenida en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mel Gibson se mantuvo firme en su visión de que la película no podía terminar de manera pesimista, enfocándose solo en el horror de la muerte. Sostuvo las críticas de los medios seculares que llamaron a la película exageradamente violenta, con una respuesta implacable: el pecado es violento, la crucifixión fue brutal, y mostrar cualquier cosa menor que eso sería mentirle al público. Él creía que la intensidad estaba allí para impactar al espectador y sacarlo del letargo espiritual. Pero Gibson garantizó que la resurrección estuviera presente. La muerte no fue el fin. El triunfo sobre la tumba era el verdadero mensaje, ofreciendo esperanza al mundo entero. Cuando la película finalmente llegó a los cines, sin grandes campañas de marketing de los estudios tradicionales, impulsada solo por la fuerza de iglesias y comunidades cristianas que alquilaron salas enteras, el mundo se rindió. La Pasión de Cristo recaudó más de $600 millones en todo el mundo. Se convirtió en un fenómeno cultural y espiritual. Pero el impacto en las taquillas no es el enfoque aquí. El verdadero impacto ocurrió en la oscuridad de las salas de cine. Hay testimonios incontables de personas que, tras el estreno, entregaron sus vidas a Dios allí mismo, en la butaca del cine. Personas buscaron perdón, se reconciliaron con familiares, abandonaron adicciones y volvieron a abrir la Biblia. La representación visual del sacrificio alcanzó el corazón de quienes ni siquiera tenían familiaridad con las Sagradas Escrituras. El precio pagado.
Sin embargo, toda gran obra exige un sacrificio de quien la ejecuta. La promesa sombría que Mel Gibson le había hecho a Jim Caviezel allá al principio se cumplió de forma aterradora. El actor que cargó con el peso físico y espiritual de interpretar a Jesucristo pagó un alto precio. Tras el fin de las grabaciones, la combinación de hipotermia constante, el estrés extremo, el hombro dislocado, los cortes profundos y, por supuesto, el choque brutal de 2 rayos, pasaron la factura. Caviezel tuvo que someterse a cirugías cardíacas correctivas. Su corazón sufrió por la intensidad de aquella experiencia, y de hecho, las puertas de Hollywood, dominadas por ejecutivos seculares, se cerraron para él por mucho tiempo. El papel de su vida casi le cuesta la vida y su carrera como protagonista en grandes producciones. ¿Se arrepintió? Años más tarde, en diversas entrevistas, Caviezel se mantuvo inquebrantable. Dejó claro que consideró un privilegio absoluto e inestimable haber tenido el honor de interpretar a su Salvador. Afirmó que, a pesar de todos sus dolores y cirugías, nada se comparaba al dolor real que Cristo enfrentó por nuestros pecados. Caviezel asumió su cruz personal con alegría, reforzando que volvería a hacerlo todo de nuevo si fuera necesario. Su compromiso espiritual continúa más vivo que nunca. La gran cuestión que queda no es si los rayos misteriosos o los látigos defectuosos son pruebas incuestionables de intervención divina, aunque la sucesión de eventos hace que sea casi imposible llamar a todo esto una mera coincidencia. El punto esencial está en la intensidad y en la verdad con que la mayor historia de amor de todos los tiempos fue contada. Si incluso actores ateos se arrodillaron en los entretelones, si los extras sintieron el terror de lo que el pecado le costó a Dios, si hombres sangraron de verdad para intentar mostrarnos una fracción mínima de lo que ocurrió en el Calvario, ¿cómo estamos nosotros los cristianos de hoy mirando hacia la cruz? La pasión de Cristo no es solo una cinta de celuloide grabada en Italia. Se convirtió en un testimonio de fe, de valentía artística y de reverencia bíblica. Es una invitación pulsante para pensar sobre el amor incondicional y hasta dónde llegó Dios para rescatarnos. Cristo vivió sin pecar, y Él aceptó la brutalidad de los clavos para abrir el camino de tu redención y la mía. Hoy, si esta historia toca tu corazón de alguna forma, la invitación que resonó en aquellas montañas italianas continúa resonando ahora, donde quiera que estés viendo este video. Ábrete al mensaje del Evangelio, no te acostumbres al sacrificio de Jesús. Acepta el perdón que Él ofrece diariamente y permite que esa verdad transforme tu vida en la práctica, tal como transformó la vida de aquellos que se atrevieron a recrearla. Este es el trasfondo que Hollywood intentó esconder, pero que la eternidad se encargó de registrar.